pues se clasifican en estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y como lo decía Loboa, esa estructura depende en esencia de las cadenas laterales y cómo ellas se van uniendo entre sí. Y también hablamos de que las proteínas podían perder su estructura y que cuando ellas perdían su estructura eso se llamaba desnaturalización y que esa desnaturalización estaba dada por cambios de pH, por cambios de temperatura. O sea, la desnaturalización es cuando, digamos, yo tengo una proteína súper enrollada y si hay un cambio de pH, entonces ella se desenrolla, ¿sí? Entonces queda así laxa. Sin embargo, las proteínas cuando se desnaturalizan no quedan desnaturalizadas para siempre, sino que ellas se pueden volver a renaturalizar, ¿sí? Entonces dijimos que esto era bueno porque habían algunas proteínas que tenían funcionamiento enzimático, entonces es importante que la célula pueda tener un control sobre las enzimas, o sea, que pueda activarlas y que pueda detenerlas en determinados momentos para regular su funcionamiento. Y con respecto a la función de las proteínas, pues las proteínas tienen muchas funciones, o sea, las funciones, o sea, ellas pueden realizar acciones estructurales al hacer parte de tejidos, de estructuras celulares, etcétera, etcétera. Dentro de las proteínas que son de tipo estructural, pues está lo que es el colágeno, la queratina hace parte de las uñas y hace parte del cabello y hace parte de otras estructuras, por ejemplo, en animales. No sé si ustedes han visto los escarabajos cuando van volando y se estrellan contra algo que suena bastante fuerte, es porque los escarabajos tienen un exoesqueleto y ese exoesqueleto está hecho de queratina. También tienen una función reguladora, como por ejemplo las hormonas que son de tipo proteico, como por ejemplo la insulina, que es la encargada de regular los niveles de glucosa en sangre. Están otras proteínas que son de tipo transportador, o sea que se encargan de trasladar nutrientes o sustancias o incluso iones o gases, como en este caso, por ejemplo, la hemoglobina, que se encarga de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a través de nuestro torrente sanguíneo. Otras funciones, como por ejemplo funciones inmunológicas, que se encargan de detectar los agentes pues, que nos pueden enfermar, como un patógeno, un virus o incluso una sustancia que pueda ser nociva para el organismo. Entonces, las que se encargan de eso son los anticuerpos, que también son sustancias de tipo proteico. Y las sustancias y las proteínas que tienen una función enzimática, que ya pues poco a poco hemos ido hablando de ellas. Entonces, cuando hablamos de las enzimas, nos referimos a proteínas que son capaces de acelerar una reacción química, o sea, son catalizadores biológicos porque lo que hacen es ayudar a que ciertas reacciones que pueden tardar horas se hagan en cuestión de segundos. Entonces, eso como para tener un panorama de todas las cosas que pueden hacer una proteína. Entonces, y aparte de eso, que de pronto no está ahí en la diapositiva, las proteínas también tienen una función energética. O sea, las proteínas también proporcionan energía a la célula, solo que no es su función directa, sino que, digamos, es como lo último, ¿sí? O sea, cuando no hay lípidos, cuando no hay carbohidratos, pues entonces las células recurren a obtener energía a partir de las proteínas. Profe, ¿cómo puede funcionar un anticuerpo? Bueno, en el caso de los anticuerpos, ellos tienen esta forma característica porque los anticuerpos lo que hacen es marcar, eh, por ejemplo, a ver, se lo explico muy sencillo. Usted, en la membrana celular de las bacterias existen una serie de receptores. Entonces, los receptores son los encargados de recibir estos anticuerpos. O sea, es como que el anticuerpo encajara en el receptor de la bacteria. Entonces, de esa manera, el anticuerpo ya está señalando que esa célula es una célula enemiga y el anticuerpo lo que hace es ser el marcador. Entonces, quien tenga ese marcador es presa de las células asesinas, que se llaman natural killers, o de incluso fagocitos. Entonces, los fagocitos no se comen a cualquier célula, sino a las células que tienen esos marcadores allí pegados. Es más o menos así como funciona. Ah, listo, gracias, profe. Vale. Bueno.
Con respecto a otras funciones, pues yo ya les había dicho que las proteínas son la maravilla en el mundo molecular, ellas pueden hacer de todo, pues uno las puede comparar, por ejemplo, con un obrero, pues es como una analogía, porque las proteínas hacen de todo, entonces hay proteínas que son de reserva, hay otras que son de tipo estructural, hay otras que son de tipo hormonal, de transporte, defensivas, contráctiles, etcétera, etcétera. Ahí tenemos entonces ejemplos de cada una de ellas, por ejemplo, las de reserva, está la ovoalbúmina, que es pues una proteína que se encuentra en el huevo y que almacena pues una gran cantidad de aminoácidos, entonces a eso nos referimos cuando decimos que son de reserva, porque tienen gran contenido de aminoácidos y estos aminoácidos son importantes pues para que la célula tenga materia prima para sintetizar sus propias proteínas. Dentro de las estructurales, pues está el colágeno, la elastina, las hormonales, pues ya habíamos mencionado la insulina, y otras como por ejemplo la hormona del crecimiento, proteínas G. Esas proteínas G hacen parte de las membranas celulares y también tienen funciones de comunicación celular. Las de transporte, aparte de la hemoglobina, pues están las lipoproteínas, que son proteínas que se encargan del transporte de lípidos. Dentro de las de defensa, aparte de las anticuerpos, están las inmunoglobulinas, las que son contráctiles, pues las que hacen parte del tejido estriado del músculo, que son la actina, la miosina y la tubulina. Y pues ya digamos en términos de enzimas, pues hay un montón de enzimas, como por ejemplo la ADN polimerasa, como por ejemplo la pepsina, pero de ellas pues ya vamos a hablar más en detalle cuando empecemos a hablar del tema de enzimas. Ya como Profe, para una ir, proteína puede tener un máximo de aminoácidos.